Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, buenas noches, perdón por la demora. Estamos con Ariel Gusiti, que es despachante de aduana y que ha tenido la deferencia esta noche de charlar con nosotros. Yo te pongo un poco en contexto. Acá tenemos alumnos que son de introducción al comercio exterior, o sea que están aprendiendo qué es un despachante de aduana. Alumnos de exportaciones que ya tendrían que tener clara. Alumnos de Derecho Aduanero, que es ahí donde se ve toda la normativa, entonces estarían más que interesados en escuchar lo último, porque bueno, todavía están estudiando con el plan viejo pre-decreto 70-2023. Y también hay alumnos que ya están terminando de la práctica profesional en comercio internacional y que bueno, también tienen interés en conocer los nuevos cambios, porque bueno, muchos de ellos por ahí aspirarán a ser, ¿cómo le llaman ahora? Declarantes, Antes. declarantes como se le dice ahora. Exactamente. Así que bueno, yo te pediría entonces simplemente que dé una definición de qué hace un despachante de aduana y ya después larga con los cambios, con los cambios del famoso decreto 70-2023. Bueno, bueno, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación y bueno, gracias por la asistencia de todos ustedes. Eh, yo voy a empezar por un comentario con respecto a esto. El decreto 70 ni siquiera es original. Ya hubo un decreto de desregulación que fue mucho más efectivo. Ahora después voy a explayarme por qué hablo de que fue mucho más efectivo que lo que es el decreto 70 hasta la fecha, y que además está vigente, que es el 2284. El 2284 del 91 sigue vigente, para lo cual lo que hubiera sido más conveniente, bueno, hubiera sido más práctico es actualizar eso a la realidad de hoy. Además, el decreto 70 tiene muchos cuestionamientos. Fíjense, una de las cosas que a mí me parece más cuestionable del decreto 70 es que parece, vos Rodolfo capaz que lo ubicás más, los chicos son más jóvenes, tal vez no están tan consustanciados con eso, pero había una época en donde un cómico muy famoso se llamaba Carlitos Chaplin, generador de lo que era el cine mudo, pero que sin hablar categorizaba hacía la ridiculización de la sociedad de la época. Y una de las cosas que hacía era Carlitos bombero, Carlitos policía, Carlitos enfermero. Bueno, el decreto 70 es una especie de Carlitos bombero, Carlitos enfermero, Carlitos policía, Carlitos colectivero. Quiere abarcar muchas cosas y en definitiva, en mi opinión, no termina definiendo nada. Empecemos por un tema que quedó bien claro con el decreto 70. El decreto 70 tuvo algo mucho más importante que lo que es comercio exterior, que fue la desregulación de los precios o el artículo 17 de las prepagas. Fíjense cómo terminó esto, retrocediendo en chancletas. Muy posiblemente esto vuelva a pasar. Cuando vos me hablabas del viejo programa, yo diría no lo tiren el viejo programa, porque en una de esas van a tener que volver a esto, porque no solamente hay amparos, sino que se está hablando de inconstitucionalidad. Un ejemplo de la inconstitucionalidad, en el decreto 70 se habla de las prohibiciones, y las prohibiciones, ya lo deben haber visto, del 608 en adelante, están catalogados como económicas y como no económicas. Para simplificar, las económicas son aquellas que tienen que ver más vinculadas con la protección. Un ejemplo práctico de una prohibición no económica, las licencias no automáticas, que hasta el año pasado fueron un dolor de cabeza para el comercio, para las importaciones y para el comercio exterior. Pero fueron un dolor de cabeza por las licencias propiamente dichas o fueron un dolor de cabeza por la forma que se aplicaron estas licencias. Y estas licencias ya tienen un antecedente normativo, que es la ley 24425, que internaliza en la legislación nacional un acuerdo de la OMC.
¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a la Constitución del 94, los tratados internacionales, cuando se internalizan, tienen mayor valor o mayor categoría que una ley sancionada por el Congreso. Quiere decir, hay un hincapié mayor en lo que sería el tratamiento de esa ley. Las licencias automáticas y las no automáticas están reguladas de esa forma, como también están reguladas las prohibiciones no económicas en un capítulo que se llaman obstáculos técnicos al comercio. Los obstáculos técnicos al comercio, ejemplos claros, aceros para la construcción, resolución 404 y 924 del 99, seguridad eléctrica, 169 del 18 y las modificatorias, y así les puedo comentar. ¿Hay alguna pregunta? No, adelante, adelante. Y así les puedo nombrar varias. Entonces, yo no sé cómo van a colisionar, porque me parece que el decreto sí era necesario y de lo que veníamos era patológico. Entonces, evidentemente un cambio en el comercio exterior había que tener. No se podía hacer comercio exterior de la forma que se estuvo haciendo hasta diciembre o parte de diciembre del 2023. La CIRA, de la forma que estaba establecida, era inviable. El acceso al mercado de cambios hoy no dejó de ser inviable, es un poco más certero, un poco más claro, pero no todos van a poder acceder al mercado de cambios, no todos van a poder importar, porque va a ver si el proveedor acepta las condiciones que increíblemente el Banco Central se interviene entre particulares, entre comprador y vendedor, y regula la forma que va a cobrar un extranjero, pero bueno, es lo que tenemos. Y esa forma de trabajar era inviable. Obviamente requería un cambio, o por lo menos la intención de un aire fresco. Ahora, ¿lo tuvo? Y a 6 meses ya de esto, les puedo decir que en realidad, en hechos prácticos no cambió absolutamente nada. Sí, si quieren, vamos a destacar un poquito lo más, yo hice un resumen que ya teníamos para cuando empezó esto, la avidez de conocimiento de qué es lo que había cambiado y qué es lo que no. Lo que se refiere al comercio exterior está en el título 5 del decreto y hace menciones importantes. Una de ellas es la derogación de la 25.626, una ley que prohibía la importación de neumáticos usados. Ahora, ustedes tienen, acá les nombro otra prohibición económica, el chas neumáticos. Chas es la onomatopeya de certificado de homologación de accesorio de seguridad, y para el caso de los neumáticos tiene un chas, un certificado de homologación específico para este tipo de productos. Con lo cual, ya por los requisitos que exige, no cualquiera puede traer importados, o no cualquiera puede traer neumáticos importados. En otra charla que vos quieras, si quieren, profundizamos sobre esto. Ese es el primer punto de lo que cambia el decreto. En definitiva, ¿había un problema con los neumáticos? Sí, realmente la producción local no alcanzaba, la importación estaba totalmente desquiciada, no había manera de pagarlo y había un faltante de neumáticos que se palpaba en la calle y se palpaban los números. Por eso hoy casi comprar un neumático es más o menos entregar 2 dedos o 3 dedos de la mano, por los valores que esto tiene si uno quiere comprar un neumático nuevo. ¿Se necesitaba ampliar la oferta? Sin ninguna duda. ¿Era la manera? Y todavía estamos en veremos. Tal vez la manera sería solucionando otros problemas de fondo, como sería el acceso al mercado de cambio o la unificación del tipo de cambio. Evidentemente, por las cuestiones que hoy tenemos, se hace inviable, pero esa sí tal vez hubiera sido un despegue un poco más concreto. En los otros temas que va a tocar el decreto son la desregulación o la eliminación de los registros. Hoy, en realidad, cualquier persona podría, según el decreto, importar o exportar.
Ahora, ¿esto es tan así? No. Realmente uno se necesita inscribir como operador IMEX. Existe el perfil IMEX, como antes era la inscripción importador-exportador. ¿Tenemos que hacer los antecedentes penales? Sí, lo tenemos que seguir haciendo igual. ¿Podés ser monotributista y poder, en los términos legales? Sí, te dicen que sí. Ahora, en los términos prácticos, no. Porque además, si vos fueras monotributista, perderías lo que es el IVA adicional, que te lo siguen cobrando igual, lo que es el anticipo a las ganancias, que te lo siguen cobrando igual, y lo que sería la percepción de ingresos brutos, que también te la siguen cobrando igual en todas las importaciones. Entonces, en hechos concretos, ¿cambió algo? Sí, que no requiere garantía, y eso sí es un tema importante. Tal vez la garantía era casi, ¿cómo se puede decir? Cuando estaban las testimonial, porque estamos hablando de una garantía de 30.000 pesos que hoy no cubre casi nada. Se elevaron los pisos para hacer una infracción aduanera a 450.000 pesos, imagínense una garantía de 30.000, ni siquiera lo cubre, ni el 10% de lo que esa supuesta infracción podría generarse. Y el otro cambio fue que tampoco se requiere registrarse como despachante de aduana. ¿Es tan así? No, tampoco es tan así. Porque uno tiene que registrarse, existe lo que es el perfil despachante o declarante. Y en ese perfil de declarante también hay que agregar los antecedentes penales. La garantía, por suerte, no es una exigencia. Eso sí me parece un punto a favor, porque la verdad no conozco muchas actividades que requieran una garantía para trabajar. Abogados no requieren una garantía para trabajar, martilleros no requieren una garantía para trabajar, contadores no requieren una garantía para trabajar, porque el despachante sí, para trabajar requería per se una garantía. Bueno, esa es una cuestión cuestionable en ese momento y hoy positiva. Ahora, hay una modificación, que es la del artículo 37, que es el que regula la actividad. El artículo 36 dice qué es un despachante de aduana y fundamentalmente declara o detalla que el despachante de aduana es un auxiliar del servicio aduanero y del comercio exterior. En definitiva, estaría facilitando o coadyuvando al control aduanero y aparte facilitando el acceso de particulares a lo que es el comercio exterior. Ahora, esta actividad siempre estuvo regulada desde su inicio, desde la sanción del Código Aduanero. La comisión redactora del Código Aduanero empieza en el año 1977, ustedes ni habían nacido, y el Código Aduanero se promulga en el año 81 y desde ahí tiene su vigencia. Desde ese momento, las personas físicas no requerían la acción de un despachante de aduana, podían gestionar por sí mismas las operaciones. Los únicos que sí era obligatorio desde el año 81 y lo fue hasta el año 1997 eran las personas jurídicas, aquellas que sí o sí tenían que tramitar por medio de un despachante sus operaciones de comercio exterior. Y no sé si habrán notado que declaré desde el año 81 al año 1997. Desde el año 1997, primero se intentó modificar, de regular el artículo 37 y modificar el apartado 2, que era el que obligaba a las personas jurídicas a requerir la intervención de un despachante, y luego se modificó por una ley. En una ley de presupuesto, en uno de los tantos artículos, se desreguló la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento del decreto 70 la actividad era totalmente desregulada. El despachante no era obligatorio ni para personas jurídicas ni para personas físicas. Es más, hace 24 años no lo es para personas físicas, para personas jurídicas, perdón. ¿Qué quiere decir? Que esto es redundante. Modificar el artículo 37 es como modificar, o sea, como decir el caballo blanco de San Martín. Ya todos lo sabíamos cómo era la situación. Ahora, eso
nos restó trabajo al despachante, por el contrario. Hoy, ya con una política como la que tuvimos estos últimos 4 años, que no fue muy diferente a otras políticas económicas mucho más anteriores que la de los últimos 4 años. Para hacerles un poco de historia, en los años 80 esto era igual. En la época de Alfonsín, esto era exactamente lo mismo. Teníamos control de cambios, había que... Sí, no, obviamente no había los mismos instrumentos informáticos, pero las regulaciones eran los mismos. Lo que eran las licencias automáticas o no automáticas se llamaban DJNI. Lo que hoy es el CTIT se llamaba DJT. O sea, cambiaron los títulos, cambiaron, sí, hoy tenés más acceso, muchas cosas se hacen informáticamente, obviamente, pero la política económica, nosotros vamos de vaivenes, y en esto Rodolfo podrá también, en las clases que le da a ustedes, ser un poco más, explayarse un poco más en esto. Nosotros vamos de vaivenes de cerrazón extrema, porque nunca la economía argentina fue una economía abierta. Partamos de la base que no tenemos libre mercado, y no es un libre mercado, es un comercio exterior administrado que no ha dejado de ser administrado. Ha dejado de ser patológico, eso es cierto, porque uno antes hacía una CIRA y no tenía idea si le iba a salir, si le iban a aprobar, cuándo se le iban a aprobar, de qué manera se le iban a aprobar, si totalmente, obviamente nadie puede llevar adelante una práctica comercial seria y coherente con una aleatoriedad de ese nivel. O sea, uno en comercio exterior, como en cualquier actividad o como en cualquier actividad comercial, necesita tener certezas. Certezas de cuánto va a ser el tipo de cambio que va a tener, certeza de cuáles van a ser los impuestos que va a pagar, certeza de cómo va a ser la regulación para decidir tal o cual ingreso de mercaderías, y a partir de eso el costo que esto va a tener y cuál va a ser su utilidad o el costo de reposición que esto va a tener si fuera un insumo. Entonces, evidentemente, de esa forma no. Hoy funciona mejor, sí, por suerte la CIRA ha desaparecido, o por lo menos ha desaparecido con ese formato patológico que tenía hasta el año pasado. Hoy tenemos otro instrumento que se llama CEDI, que es más informativo, y básicamente en 24 o 48 horas como mucho sale. A esto también se han desandado lo que son las licencias no automáticas y las licencias automáticas. Las licencias no automáticas que sí tienen un formato y que sí están reguladas por la 24425 y que nunca se aplicaron, y por eso cuando fueron cuestionadas en la OMC, siempre Argentina perdió. Lo perdió con la de JAI de la forma que se usaba, y lo hubiera perdido con la CIMI o lo hubiera perdido con la CIRA, porque la forma que se aplicó era fuera de lo legal. Las razones, más o menos todas las conocemos y no es necesario ahondar, y me parece que no es el tema de hoy. Pero esas licencias no eran el problema per se. La forma que se aplicaban las licencias. Es más, la de JAI o la SEDI, cómo la SEDI hoy sirve como un instrumento de información y un instrumento de anticipación de la información y de control previo. ¿Por qué no podía servir antes y por qué no hubiera sido tanto la de JAI como la CIRA, como la CIMI y hoy la SEDI el instrumento para hacer una ventanilla única de comercio exterior, que eso sí realmente sería de mucha utilidad para el comercio? Sintetizar en una sola ventanilla todas las intervenciones que tiene. La intención estuvo, en su momento el gobierno de Macri lo quiso manejar y lo hizo a partir de la jefatura de gabinete, y se quiso hacer un bucea cuando realmente no había necesidad, los instrumentos estaban. El María lo podría hacer tranquilamente. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con todo esto y por qué lo detallo? Porque muchas veces las cosas no dependen de una legislación. La legislación abunda en la Argentina. La legislación sobra en la Argentina. Lo que hay que hacer es cumplirla.
Y esto no se va a cumplir con nueva legislación. Yo ya les comenté, del año 91 hay un decreto de regulación que fue la explosión del comercio exterior en ese momento. Yo me recibí en el año 90. Empecé a trabajar en esto en el año 88. Fui apoderado en el año 89, fui despachante en el año 90. Y les puedo asegurar lo que era antes y lo que fue después. Y ese decreto fue fundamental. Rodolfo, tal vez vos podés aportar algo, te acordarás cómo fue. Fue fundamental, junto con la liberación del mercado de cambio, porque creo que fue el decreto 530 del 91 el que deroga lo que era la obligación de ingresar las divisas por exportación de bienes. En ese momento muchos servicios no se exportaban, hoy están alcanzados tanto los servicios como los bienes, y sacó los bloqueos cuantitativos y cualitativos. ¿Cuáles eran esos bloqueos cuantitativos y cualitativos? La de JNI o la de JT. Pero fundamentalmente la de JNI, que hacía las veces de hoy lo que hubiera hecho hasta hace poco la licencia no automática. Entonces, acá lo que hay que, en mi opinión, más que legislación, hay que tener una decisión política. ¿Realmente el comercio exterior es importante? Importantísimo para cualquier país. No solo porque hoy es el único ingreso de divisas que tenemos, hoy es compulsivo el ingreso de divisas, mientras exista un mercado, un cepo o un mercado controlado, la ley penal cambiaria va a ser de vigencia, y un exportador o un exportador de servicio. Imagínense que ustedes hacen un asesoramiento hoy al exterior. Tienen un cliente en el exterior, hacen un Zoom como lo estamos haciendo, o un Meet como lo estamos haciendo hoy, se cobra en dólares. Bueno, ustedes los dólares no lo van a ver nunca. Ojo, hasta el año pasado sí lo veían, ¿eh? Hasta los 12.000 dólares se veía. Hoy no. Hoy tienen que hacer el blend. 80 por el cambio oficial, que obviamente está un poco más sincerado de lo que estaba hasta el año pasado, pero que a luces vista, y no creo ser yo el único que lo dice, se está un poco atrasando. Ya no es el mismo cambio que fue en diciembre del 2023 a hoy. 800 y pico de pesos, o pónganle con el 20% que ustedes sacan en el CCL, no sé si es un cambio positivo, y a los hechos me remito. No se están liquidando las divisas como se tienen que liquidar, porque no se están generando operaciones, no porque hayan delitos a la penal cambiaria, no se están generando operaciones, y es imprescindible que hasta ahora el único ingreso genuino de dólares sigue siendo la exportación. Entonces, vamos viendo que modificó el tema de los neumáticos usados y recapados, se modificó el registro, aunque en términos prácticos sigue siendo casi igual que antes, gran punto a favor de eliminar la garantía, que como dije antes era testimonial por los valores que tenía. Se eliminó la garantía para el despachante de aduana, ahora se modificó también el artículo 41. Y en lugar de modificarlo hacia un grado superior, porque lo que nosotros necesitamos es mejor comercio exterior, y el mejor comercio exterior se hace con mejores profesionales, no al revés, o por lo menos eso entiendo yo. Eliminan dos incisos fundamentales del artículo 41. Uno, la mayoría de edad y la posibilidad o la capacidad de ejercer el comercio. Y el dos es acreditar los conocimientos específicos en materia aduanera. Entonces, a esto sumado que las prohibiciones económicas se fueron, pero las no económicas no se fueron. Y el régimen sancionatorio sigue siendo exactamente igual que el que existía preexistentemente al decreto 70 del 2023. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya era difícil, yo preparé muchos alumnos para los exámenes, si ya era difícil para quien preparaba el examen
y lo probaba. Empezar la realidad de todos los días tener que firmar, porque firmar genera un montón de responsabilidades, a pesar de los poderes, de ser un mandante, de ser un mandatario, perdón, y tener un mandante. Ustedes tienen al menos 4 legislaciones hoy que pueden ser aplicables en cualquier operación de comercio exterior. La primera y excluyente, el Código Aduanero, 22415, con todo lo que el Código Aduanero involucra, desde lo infraccional hasta lo delictual. Es uno de los pocos códigos, o quién sabe el único en Latinoamérica, que tiene incorporados delitos. Y delitos son, además de todas las partes pecuniarias, son con privación de la libertad. Si ustedes van al 864, que es el contrabando, los supuestos de contrabando, al 865, que es el contrabando agravado, al 866, que es el contrabando de estupefacientes, que muchas veces muchos colegas hemos tenido inconvenientes solamente por trabajar en esto, ¿no? Porque se ha utilizado el comercio exterior como herramienta para actividades non santas. Acuérdense, si hacen un poco de memoria, googlean, cuando hubo un aumento exponencial de la importación de efedrina, que generó que lo que es un depósito provisorio de exportación, acuérdense que la mercadería de exportación es mercadería de libre circulación, por lo cual no necesita un documento aduanero para amparar su movimiento dentro del territorio nacional, porque si se exporta y es importada, previamente fue nacionalizada, y si no es importada, es mercadería nacional, por eso es de libre circulación. Y por eso el 397 del Código Aduanero establece que hay un depósito provisorio de mercadería de importación en condiciones diferentes. Bueno, al haber este incremento exponencial de lo que era la importación de efedrina es un activo, un precursor, está en los listados del CEDRONAR como precursor químico que tanto puede ser utilizado con fines lícitos como ilícitos. Los precursores químicos generalmente están controlados porque justamente a partir de su mal uso pueden tener un uso delictual. Y a partir de eso se obligó a los despachantes a ingresar la mercadería con un permiso de embarque oficializado. Cuando el registro, el propio Código Aduanero, esto se modificó por una nota, ¿eh? Por eso digo, no sobra, no se necesita más legislación, se necesita mejor legislación y que se cumpla la que ya existe. Una nota externa no puede nunca modificar un artículo del Código Aduanero, o no debería. Entonces, acá tenemos un montón de situaciones mamarrachescas en donde agregarle un decreto muy ambicioso que regula desde tarjeta de crédito hasta prepagas, hasta condiciones de legislación laboral. Fíjense cuánto se avanzó y muy posiblemente el decreto se caiga. Y volviendo al artículo 41, para no perderme y no irme por la rama, si ustedes hoy quisieran inscribirse y se tienen que meter en un mundo en donde son sujetos obligados por la UIF para informar operaciones sospechosas o operaciones inusuales, a principio de este año se modificó qué es la definición de operación sospechosa y qué es la definición de operación inusual, y supuestamente como sujeto obligado, uno debería tener conciencia de esto porque, por ejemplo, ¿cómo opera para hacer una simple, cómo opera la UIF? La UIF viene un sinnúmero de sujetos obligados, no es que los despachantes solos son los únicos sujetos obligados, están los bancos, está la FIP, están los contadores, están ahora los abogados, etcétera, etcétera, y muy posiblemente
con tanto flujo de información desde distintos lados, ustedes hayan sido denunciados o posiblemente hubiéramos sido denunciados en una operación en donde uno no lo ve ni como operación sospechosa ni como operación inusual. ¿Y a usted le parece que sí? Yo ya tengo el código aduanero, tengo con todo el bagaje infraccional y delictual que tiene, tengo una ley que también es penal, la del lavado de dinero, o sea, acá hay penas privativas de la libertad, si realmente se prueba, porque aparte, otra cosa, en el 2011 se modifica la ley de lavado de dinero y el lavado de dinero es un delito autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita probar el delito previo que generó el dinero que se está lavando, sino con que se pruebe que está lavado, ya está el delito tipificado. Esto sin ser óbice de que uno vaya para atrás para el delito que formó este activo que se está lavando. Entonces, son sujetos obligados a esto, tienen el código aduanero. Generalmente cuando existe un delito o una infracción aduanera, hay una extensión en lo que es la parte fiscal. Nadie va a declarar menor un valor en aduana para luego pagar mayor cantidad de ganancias declarándolo o facturándolo como realmente lo debería haber facturado. Eso en el caso de las valoraciones. Pero, ¿qué pasa cuando, que existe también, cuando se declara de menos? ¿Va a facturar toda la mercadería? O, como pasó durante mucho tiempo en los 4 años últimos, en donde se sobrefacturaban las importaciones y se subfacturaban las exportaciones, justamente para liquidar menores cantidades de divisas obligadas por la exportación de bienes y poder acceder a mayores cantidades de dólares oficiales y dejarlos en el exterior, aumentando artificialmente el valor de las... De hecho, muy posiblemente, esperemos que así sea, pasado un tiempo de esta convulsión política que se va viviendo en estos 6 meses, sumado a la económica, haya que poner la lupa en cómo se aprobaron varias IRAs y si realmente las operaciones se hicieron. Y ahí tenemos la incorporación de otra legislación que nos toca de lleno en cada operación que nosotros hacemos, tanto sea de importación como de exportación, y es la ley de lavado de dinero, que también es penal. Hasta los 2 primeros es infraccional y pecuniaria, pero cuando ya hay reincidencia en la tercera, esto puede tener características penales. De hecho, hay juzgados interviniendo tanto en lavado como en la penal cambiaria. Y aparte sumamos la penal tributaria. Entonces, si ya tenemos en contexto que cada una de las operaciones que nosotros hacemos pueden ser tomadas o alcanzadas por cualquiera de estas leyes que yo recién detallé, ¿a usted le parece que se necesitaría una mayor capacitación del profesional o una menor capacitación del profesional? O sea, si yo tengo un problema sanitario, ¿qué hago? ¿Le dejo a los curanderos que operen? ¿O prefiero sacar mayor cantidad de médicos y profesionalizarlos más? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Esto es jibarizar la actividad, porque en realidad no va a mejorarla. Y sí va a marcar una diferencia, les puedo decir que podría ser hasta en cierta forma cruel con quien inicia, porque cuando cae el peso legislativo en una operación, nada pasa hasta que pasa, pero cuando cae es como ese Rottweiler que te agarra la pierna y no te la larga, y que cuando te la larga te queda marcada y no te olvidas durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que es un grave error. Ese es un pensamiento, le diría, hasta mercantilista. Yo creo que acá se escuchó una sola campana, porque en realidad no se escuchó las campanas de cada uno de los intervinientes de las actividades que este decreto regulaba.
Porque vos, si querés tener una verdadera idea, tenés que ver a las personas que trabajan todos los días ahí. Porque yo me puedo sentar con un equipo brillante de colaboradores, hacer una mesa enorme de 40 o 100 personas, cada uno leyendo distintas legislaciones y dando opiniones, pero desde acá, desde el asiento, es muy diferente a cuando estás en la actividad o en el barro. Entonces, yo puedo hacer una lectura, ¿no? Una cosa no es óbice de la otra. Yo puedo hacer una lectura de las legislaciones, puedo hacer un análisis de lo que, en mi opinión, podría ser mejorable en cada una de las actividades, pero siempre tengo que acudir a quien vive diariamente. Y es más, no, supongamos que no hubiéramos querido, no hubieran querido eh, contactar a los despachantes que lo viven día a día. Por lo menos a la comisión redactora que vive. Hay varios de la comisión redactora del Código Aduanero que hoy viven. Guillermo Vidal Albarracín, uno de los abogados más prestigiosos en lo que es materia de derecho aduanero. Patricio Cotter, hijo de uno de los redactores de la comisión redactora del Código Aduanero. Enrique Barreira, vive uno de la comisión redactora del Código Aduanera, y Basaldúa, Xavier Basaldúa. O sea, si hay alguien que conoce del tema, pero aparte no es que lo conocen desde la cátedra leyendo en un atril. Lo conocen desde la vida real, porque ellos defienden gente, tanto sea de un lado del mostrador, el aduanero, como desde el otro lado del mostrador, el despachante y el importador, porque acá el principal responsable de la operación, el que realmente sabe lo que trae, lo que deja y lo que manda, es el exportador o el importador. El despachante actúa como un mandatario y realmente no ve mercadería, salvo cuando la tiene que verificar. Y cuando la tiene que verificar ya es tarde, porque el hecho ya está consumado. La declaración está hecha. No se ha modificado el 225 ni se ha modificado el 322, que están hablando de cuándo una declaración aduanera se puede ampliar, se puede modificar o se puede rectificar. Y no es menor ninguno de los tres verbos que estamos diciendo, porque eso cambia sustancialmente la situación infraccional, tributaria o fiscal de la declaración que nosotros hacemos. Y ahí les nombré tres situaciones que se presentan cada vez que nosotros hacemos una declaración aduanera. No solo pagan derechos, sino que pagan impuestos nacionales. Y hasta impuestos, las importaciones hoy están pagando hasta impuestos provinciales y municipales, porque los ingresos brutos, tanto sea por la comisión arbitral que liquida el convenio, el multilateral, como por jurisdicción, cobran estos impuestos. Perdón, tomo un poco de agua. Mientras tanto, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, yo te hago un pequeño comentario y yo se lo he manifestado a los alumnos. Esta apertura claramente, bueno, vos pusiste un ejemplo muy tangible con el tema de la salud, pero bueno, es lógico que si yo quiero iniciar una operación de comercio exterior, por lo menos en mi criterio, iría el que más sabe, que es el despachante de aduana. Pero hay un tema que creo que toda la vida y hasta hoy va a seguir para siempre, es tomando en cuenta lo que vos comentás, la responsabilidad que implica en el caso de una importación o una exportación ser mandatario, porque yo siempre les digo acá a mis alumnos que el que no hace bien las cosas se va a Bower. Bower es una cárcel acá en Córcega, junto a la mano le digo ya abrazaditos se van a Bower. Esperemos que no. Bueno, es un caso extremo, ¿no? Si hicieran mal las cosas se van a abrazar a Bower. ¿Qué criterio tendrías hoy? Supongo yo me presento, un perfecto desconocido, y digo, che, yo quiero traer 5 contenedores de China. ¿Cuáles son las precauciones que toma un despachante de aduana ante un cliente nuevo, si es que las puede tomar, para estar tranquilo, entre comillas, de que no va a caer en manos de un presunto contrabandista? Primero, en realidad,
Yo estoy en varios foros ahí en Facebook y lo que veo es un mamarracho. Hoy, como te dije de entrada, esto jibarizó la actividad, no la elevó. Eh, y no es porque la gente sea mala per se, sino porque no están claros los límites. Y porque y aparte hay mucho desconocimiento de esto. Lo primero que tendrías que hacer como despachante, y ya eso te lo marca el tiempo, yo ponele, muchas veces veo, cuando me explican, yo le pregunto, bueno, ¿y qué querés hacer? ¿Y cómo lo querés hacer? ¿Y qué es lo que pretendés? Por ejemplo, que te hablen, ¿y cuánto me puede salir por kilo? Ya si un tipo te habla de cuánto me puede salir por kilo, ¿vos qué vas a comprar? ¿Carne? Le digo. ¿Vas a comprar harina? Porque si no, si vos vas a comprar una máquina y no te la van a vender por kilo. Si vos vas a comprar electrónica, no te la van a vender por kilo. Entonces, lo que vos estás hablando es otra cosa. Y aparte, tenés que hacer determinados. Vos ya tenés, tiene que empezar con los antecedentes penales. Alguna idea tenés, está bien que esos antecedentes penales te duran 5 días. Y tendrían que ser mucho más ágiles. Vos tendrías que tener, yo cuestiono muchas veces que nosotros no tenemos las herramientas que nos pide. La UIF jamás dio un curso a ningún despachante de aduana, a pesar de ponerlo como sujeto obligado. Yo cuando estaba en el centro de despachante conseguí que un viejo eh, director de control que fue vicepresidente de la UIF, nos diera charlas, pero jamás te puedo decir que nos dieran curso de actualización, como decir, bueno, ¿qué es una operación inusual? Porque vos podés tener una opinión y yo tengo otra. Si de repente mi cliente quiso hacer una operación, vio una oportunidad, ¿es inusual? Sí, es inusual. Ahora, ¿eso es delictivo? Tal vez no. Tal vez no está lavando ningún dinero. El tipo tiene este, la acreditación de los fondos o puede eh, defender el origen de los fondos. Entonces, la UIF te exige a vos sí tener un catálogo y el precepto de conocer a tu cliente. Sobre esa base uno podría pedir algunas cosas, pero realmente lo que te marca la diferencia es el olfato. Por eso yo creo bastante injusto lo que están haciendo. Y esto desde el oído, desde lo mercantil, decir, bueno, vamos a abaratar esto y que hágalo usted mismo. Pero hágalo usted mismo. Vos podés leer, yo puedo ver un tutorial de YouTube hoy acá de cómo pintar mi casa y no me va a salir igual. O por ejemplo, cómo hacer un mueble. Y si no lo hice nunca, ¿cuántas veces lo voy a poder hacer? ¿Qué voy a terminar pensando? ¿Sabes qué? Toma, ¿cuánto sale el carpintero? Porque gasté un montón de clavos, rompí un montón de madera, hice un cocoliche. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Eh, en mi caso, yo lo huelo cuando el tipo, cuando haces 2 o 3 palabras. En el caso de los más jóvenes, y obviamente, ¿yo por qué tengo hoy este olfato? Porque ya me equivoqué antes, porque ya tuve errores anteriormente. La única manera gráfica donde la cosa queda grabada a fuego es cuando uno se equivoca. Y no hay manera de no equivocarse si no se hace. O sea, que el profesional crece con la actividad. Por eso no quiero profundizar mucho ni hacerme el filosófico, uno generalmente o preferencialmente debería estudiar lo que le gusta hacer para luego vivir. Yo, por suerte, tuve esa suerte. Encontré de casualidad o por suerte la profesión y hace 34 años que vivo de esto y la verdad no me quejo. He pasado de todos, he visto distintos gobiernos, y por eso me refiero a que a veces los fuegos de artificio no necesariamente son bombardeos. Y acá hay un poco de eso. Como para definir bien tu pregunta,
Primero hay que confiar en el instinto. Uno va a ver el perfil de la gente. Nunca que te digan, porque mi despachante, el anterior, primero, si hubo un despachante anterior, traten de comunicarse con el despachante anterior. Porque posiblemente algo, siempre, como la vida, si vos escuchás a Caperucita, siempre el lobo va a ser malo. Entonces, también hay que escuchar al lobo. Bueno, yo escucharía al despachante. Che, ¿por qué se fue fulano de tal? Y ahí te enterás de cosas que tal vez el otro no te las va a contar. Después, que te diga cómo tenés que hacer las cosas. O que te diga cómo tenés que clasificar la mercadería. No, mirá, que clasifica soy yo. Porque el profesional soy yo. Si vos querés hacer las cosas, firmalas vos. Ahora lo podés hacer. Ahora tenés desregulado el artículo, lo tenías antes también, pero ahora con más razón. Si vos crees que esa es la manera de hacer las cosas, hacelas vos. Yo me quedo esperando a sentar, porque le puedo asegurar que, es más, doy un comentario, una postilla. Hay otro abogado muy conocido en el rubro, Marcelo Gotifredi, padre, que yo le leí hará dos meses, creo. Fíjense, el decreto 70 empezó creo que el 23, es del 23 del 12, me parece, ¿no? Que tal vez la pifio en alguna fecha, o puede ser del 13, del 12, pero seguramente es del 12 pasado, y tendrá vigencia 6 meses. Bueno, hace 4 meses aproximadamente, Gotifredi hizo una nota con la necesidad de volver a reflotar el artículo 957. El artículo 957 fue derogado cuando la última modificación del código del año 2004 levantó, en realidad lo que hizo es adaptar el código aduanero al sistema María y no al revés. Sistema María, desde su implementación hasta la modificación del 2004, no tenía sustento legal. Por ejemplo, si ustedes van hoy al artículo 234 o 332 del Código Aduanero, van a ver un apéndice, que es el B, en donde habla del sistema informático establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ese apéndice B no estaba. ¿Qué quiere decir? El María no tenía sustento legal. Y la operatoria que llevaba al María tampoco tenía sustento legal. Por eso, fíjense si acá hacen falta más leyes o hace falta cumplir las leyes. Entonces, sacando ese comentario, vamos a esta modificación. Cuando otra cosa que modifica ese cambio en el Código Aduanero es que la aduana, que hasta ese momento clasificaba y valoraba, o sea, yo lo que llevaba era una opinión clasificatoria y valoratoria, que era cruzada por el equipo técnico en ese momento, que decía que controlaba la clasificación comprometida, la liquidación comprometida y la valoración comprometida. Una vez que se cerraba ese paquete, recién iba a zona primaria, donde realmente se iba a concretar el control físico de la mercadería, o uno iba a verdaderamente ver la mercadería, porque hasta ahora nadie veía nada, más que papeles. Entonces, ese cambio de la aduana de clasificar a valorar y valorar pasa a controlar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la secundaria pasaste a la universidad, en donde el profesor te dice, lean de tal lado a tal lado, y recién vos, cuando venís acá, me preguntás las dudas. Pero yo no te voy a dar masticado el tema. Bueno, es un aumento de la responsabilidad, es un aumento de la profesionalidad con respecto a lo que se venía haciendo anteriormente, que yo por suerte también lo vi. Y puedo decir que el nivel del despachante ha cambiado muchísimo. Se ha tenido que elevar. Por eso es darse de patadas esto.
¿Cómo vos vas a sacar la acreditación de conocimientos? ¿Para qué? Para que haya más y entonces elegir de Team Marine de Doping Web. ¿Cuál es el concepto? ¿De que Claro. sea gratis o barato? Sí, sí. Si lo que va a ser gratis o lo que va a ser caro va a ser o una denuncia o un delito. Y vos lo que tenés que hacer es un marco claro. Vos si querés dar trabajo y querés aumentar la producción, vos lo que tenés que dar es marco claro. Y acá lo que siempre ha adolecido, por razones que nosotros ya sabemos, macroeconómica, despropósito, criterios, y gente que no estaba capacitada para los lugares que ocupó, bueno, entonces vamos a repetir lo mismo, vamos Sí. a ir por el mismo lado. ¿Entendés? Entonces, sintetizando, acá tienen que capacitarse cada vez más. Ah, perdón, me había olvidado por qué llegué a esto. Gotti Freddy volvió a lo que es el planteo de volver a reestablecer el 957 y que la aduana clasifique y valore. ¿Qué quiere decir? Volver 20 años para atrás, porque es exactamente del año 2004. 20 años para atrás, o sea que esto, en lugar de... ¿Por qué? ¿Qué casualidad que Gotifredi saque esto? ¿Por qué? Porque debe haber un montón de sumarios, porque debe haber aprendices de brujo haciendo operaciones. Entonces, la única manera realmente como para cualquier actividad es empezar por los palotes. Vos tenés que aprender, entender el ámbito donde vos te estás desarrollando. Esto no es una pavada. Acá existen legislaciones concretas y hay cuestiones penales que pueden pasar. Y para eso, entonces, si yo tomo conciencia de ese ámbito, lo que menos puedo hacer es prepararme poco. Y lo que Sí. menos puedo hacer es no filtrar la información del cliente y ver qué tipo de características. Entonces, yo voy a tener los antecedentes penales porque lo voy a tener que escribir. No puedo permitir que un tipo que no es profesional como yo me diga dónde tengo que clasificar o cómo tengo que valorar o cómo tengo que decir las cosas. Si es un tipo me viene con eso, no es un cliente que sirva. El otro es el de los costos. Acá todos sabemos lo que son los costos portuarios, lo que son los costos de depósito y lo que son los costos de los agentes. Si un tipo plantea 50 pesos de diferencia, y esos no sirven como cliente. Esto también te lo da la práctica. Y lo mejor que puedo recomendarles a los alumnos que se quieren iniciar, esta es una actividad hermosa. Nunca van a tener un día igual. Al que no le guste eso, obviamente no es para él. Pero al que le guste la dinámica, la creación y el aprendizaje constante, y esta es la actividad. El cuidado, nunca se dejen avasallar como profesionales, porque aún, yo recuerdo un ejemplo, trabajaba con una multinacional, tenía directo acceso, el que manejaba todo era un gerente financiero, 30 años de comercio exterior, yo tenía 4, el tipo terminaba preguntándome a mí, porque ¿cuál era la gran diferencia? Yo estaba todos los días, los 4 míos eran multiplicados, eran casi 12, eran multiplicados por 3. Porque el que estaba en la batalla todos los días, el que estaba en el frente todos los días, el que aprendía y hacía la combinación entre lo teórico, técnico y lo práctico, que muchas veces no es exacto, aunque sí en la esencia es tal cual lo van a ver en el código, tal cual lo van a ver en las resoluciones, es uno. Y entonces, un tipo que me superaba ampliamente en la experiencia en comercio exterior, terminaba pidiéndote tu consejo porque el grado o la calidad de tu experiencia
era muy superior a la calidad de la experiencia de él. No sé si contesté, perdón si me extendí. Sí, 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 no, no, para mí clarísimo. Y el Gracias. otro tema que en comercio Ahora hay exterior, que ver si para los demás es clarísimo. ya le vamos a dar el espacio porque tampoco quiero abusar de tu tiempo. Otra cosa que yo siempre le digo, comercio exterior, bueno, cualquier error es en dólares. O sea, incluso una O mala euros. coordinación logística te puede ocasionar un grave problema comercial y ni hablemos que económico. Así que indudablemente que la responsabilidad que tiene el despachante como intermediario de los importadores y exportadores con la aduana es una responsabilidad muy importante. Perdóname, te interrumpo un minuto. Con los importadores y exportadores que son profesionales, porque los que ya están registrados y tienen una época y tienen un tiempo en esto, ya te diría que tienen una misma experiencia porque han, no exactamente la misma, pero sí tienen experiencia, pero con particulares. Yo, mira, ahora una colega, hago un comentario, una colega del interior me pide a mí si puedo hacer un tránsito a Mendoza de una mudanza. Yo normalmente le escapo a las mudanzas, primero porque eh, generalmente las generan gente que desconoce el tema y muchas veces desconoce la normativa y lo que puedo hacer. Y aparte porque no es un cliente habitual, ni es alguien que tiene claro cómo es el círculo de la aduana, o el círculo de la aduana o las intervenciones previas, porque las mudanzas también son alcanzadas por intervenciones previas. Un ejemplo, si vos traes un auto, que es común en una mudanza, pero vos ya tenés la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, que tiene que ir a verificar con el aduanero para emitirte el certificado, si no, no vas a poder radicar el vehículo. Miren la importancia que tiene. Y bueno, me da esta colega, me pongo a hablar con el muchacho que viene de Canadá, etcétera. Él ya tenía todo arreglado, todo le digo, pero perdóname, ¿quién es la agencia que hay? ¿Cuáles son los gastos locales? No, 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 ya está todo pagado de afuera. ¿Quién terminó pagando? Los gastos locales. ¿Tenés esta documentación y esta otra? Y no, 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 yo ya tengo todo. Le faltaban todos los BLs originales. ¿Quién se lo dio? Cuando pagó los gastos locales. Y le digo, ¿y cómo vas a sacar todo esto? Porque yo no quería, obviamente no quiero sacarle el trabajo a la colega que me lo dio y quiero que lo cierre ella. Yo iba a hacer un tránsito, pero el tránsito, esa es la otra cosa que no tomó en consideración, el tránsito casi tenés que presentar el 85, el 90% de los papeles que tenés que presentar para la mudanza definitiva acá. ¿Qué terminamos haciendo? La mudanza definitiva acá. ¿Y qué hubiera pasado si el tipo, antes de decidir, te pregunta, mirá, yo quiero hacer esto, esto, esto y esto? ¿Cómo me aconsejás hacerlo? Lo primero, no hubiera contratado la agencia que contrató. Lo segundo, hubiera ya generado todos los archivos de antes. Lo único que me hubiera faltado es RL y hubiera presentado hace 3 semanas que vino. Imagínate los números. No sé si fui claro. Sí, sí, clarísimo. Bueno, le vamos a dar el espacio a los presentes para que hagan alguna consulta, porque ya estamos llegando a la hora y pico y habíamos pactado 45 minutos. Así que bueno, alguna consulta, por favor, así ya la vamos liberando. Ariel, no sean tímidos, hablen. Si no, no lo vamos a comer. Si no, nos vamos a cenar entonces. Dale, no Bueno, hay te hago ningún una última problema. yo. Dale. En este ámbito de la desregulación y sabiendo que ya, yo tengo en claro que comentaste que ya hace mucho tiempo que una persona física y jurídica podría documentar, ¿vas a tener registro de que haya alguien que lo haga directamente sin intermediación de la Hubo aduana? en el año, cuando sale la modificación del
del artículo 37, el apartado B, eso fue en el año 97, genera lo que es la resolución 333 del 99, en donde vos tenías que machear el mismo quit del importador con el mismo quit del despachante. Entonces, ese documentante o ese idóneo únicamente podía documentar para ese quit, porque vos registrabas, esa es la gran diferencia, nosotros registramos para el quit que queríamos, o sea, era más amplio, más libre. Ese podía documentar para ese. Ahora, el proceso infraccional era lo mismo. ¿Cuántos había? Y muy pocos. Por eso te digo, es más, no había necesidad de modificar el artículo 37. El artículo 37, como estaba, ya desregulaba la actividad. No obligaba a nadie a contratar a un despachante de aduana. Lo que no quiere decir que en el contexto que nosotros vivimos, el patológico de antes y el de hoy, porque hoy los obstáculos técnicos al comercio exterior son el freno a las importaciones a nivel mundial. O sea, nosotros los usamos para determinados productos, afuera lo utilizan. La trazabilidad en Europa, ¿qué te crees que es? Es un obstáculo técnico al comercio exterior. ¿Y a qué se lo hacen? Para saber cómo era qué comió la vaca que generó ese bife que hoy está comiendo el italiano, por decir algo, o el alemán. Esa trazabilidad es un obstáculo técnico al comercio exterior. Porque desde el momento que me puso el techo la OMC al 35%, ¿yo cómo voy a frenar las importaciones? Porque el mundo es proteccionista, en mayor o menor medida, pero es proteccionista. Y eso del mercado libre, yo no lo conocí nunca, ni creo que lo vayamos a conocer, si interpretamos lo que el texto dice de mercado libre, o de libre competencia, etcétera. Ya si la OMC pone ese reglamento, es porque el secreto de cómo filtrar las importaciones está ahí. Y el otro secreto está en cómo maneja la OMA las enmiendas y el perfeccionamiento del instrumento tarifario, que es el sistema armonizado. Porque vos, según las necesidades mundiales, vos vas guiando, y eso demuestra también un poco, perdóname que saca otro tema que tiene que ver con lo que fue el motivo de la charla. Hace un tiempo Sturzenegger dio una conferencia entre los cuales tocó así popurrí de temas y dijo que, bueno, hoy podés clasificar con una foto. Fíjate vos el desconocimiento de el tema. Quiere decir que si yo podía clasificar con una foto, entonces la OMA, ¿para qué se toma semejante trabajo cada 5 años de hacer enmienda? Y durante esos 5 años recibir consulta de cada aduana para generar los criterios clasificatorios que luego se unifican y forman la enmienda. Ya tenemos la 7ª enmienda y en 2027 vamos a ir por la 8ª enmienda. Quiere decir que todo ese trabajo fue el divino botón, por no decir otra cosa. Entonces, fíjate, ya con eso te estoy diciendo la liviandad con lo que se tomó esto. Por lo cual, muy posiblemente, hay cosas positivas, la eliminación del artículo 45, 46, lo que eran, en el caso de los despachantes era mucho peor, porque vos podías tener un proceso, vos estar en proceso, imputado en una causa, esto quiere decir no tenés una definición sobre tu situación procesal, y vos quedabas suspendido 45 días por otros 45 días, prorrogable por otros 45 días. Cuando el importador, que era el que realmente generó la situación, con una garantía seguía trabajando. Y vos, vos imaginate que aparte vos tenés este problema, y hay otros, porque a vos te suspendían la quit y no podías sacar ni una carga que ya estaba pagada. ¿Y cómo le explicás a un cliente
porque después queda en la nada, como generalmente queda en la nada, pero esos 45 días, ¿cómo le explicas al tipo? ¿Cuál es el conflicto comercial y personal por un supuesto error, etcétera, etcétera? Bueno, eso se modificó. Y eso es un punto excelente, las garantías, el 45, el 46. Y otro tema, y con esto cierro, así no les quito más tiempo, otro tema es la idea de eh, informatizar la aduana de mejor manera. Para sintetizar esto, Argentina fue pionero en los años 90 en la informatización. El sistema armonizado, el criterio que tiene o la motivación principal que tiene es eliminar declaración escrita con la subjetividad que eso trae y hacer algo más objetivo con un código que va a traer toda la parte normativa y los aranceles que la operación, sea de IMPO o de EXPO, va a hacer. Ya se pensó eso desde la OMA. ¿Por qué? Porque la idea era desde los 80 informatizar todas las aduanas. Argentina fue uno de los pioneros, pero en el tiempo se quedó y vos de una aduana sin papeles hoy tenés una aduana con cada vez más papeles. Si vos vas a la aduana de La Plata, a la zona franca La Plata, necesitas el tránsito, el ZFI, las intervenciones, el despacho. Va con una cosa así. Eso evidentemente hay que terminarlo. Yo estuve hará 2 años en México y cuando es verde le dan un marbete, le cargan la información digitalmente en un marbete al camionero, el camionero apoya ese marbete en la entrada de la zona primaria o la entrada de la zona portuaria y entra. Y si existe un proceso aduanero de que tenga que revisarse, recién ahí interviene el despachante. ¿Cuánto trabajo tiene? Puerto de Manzanillo opera 10 veces, bueno, me quedo corto, 1000 veces más que el puerto de Buenos Aires. Fíjense que en el puerto, nosotros estamos recibiendo carga que siempre hace transbordo en Santos. ¿Por qué? Porque no tomamos los buques ni de quinta ni de sexta generación. Ya no quedamos ni siquiera con la quinta. Entonces, evidentemente había que hacer una simplificación, pero tal vez esta no era la manera de hacer la simplificación. Yo les dejo un solo comentario. Impriman desde el título 5 al título 6 del decreto 70 en lo que es comercio exterior y fíjense en el decreto 2284 del 91. Y fíjense cómo con pocas palabras y con pocos artículos uno puede hacer algo más efectivo y otro puede hacer algo mucho barullo, pero con poco resultado. Le agradezco a todos la presencia y bueno, a vos, Rodo, el permitirme explayarme, aunque tal vez me fui un poco más visceralmente de algunas cosas. Después te pido la grabación, si podés. Sí, sí, por supuesto. No, el agradecido soy yo porque la verdad que, bueno, todos los alumnos llegan al cuarto año y, bueno, manifiestan un poco algo que rescato de lo que dijiste, que yo les pregunto siempre yo por qué eligieron, y es como que por ahí en el cuarto año, a pesar de ser el último año, no tienen claro por qué lo eligieron, pero sí les entusiasma ese tema de que es algo que no es repetitivo y es desafiante. De eso se trata un poco el comercio internacional en general. Así, bueno, el agradecido soy yo de que nos hayas prestado tu tiempo y nos hayas contado todas tus experiencias. Así que, bueno, probablemente hagamos una parte 2 en algún momento. Ningún problema, a disposición. Le dejo un solo comentario. Lo más grande que pueden tener en esto es los conocimientos son muy importantes porque si no uno no sabe diferenciar la A de la B. Lo que te hace ser un buen profesional es que vos sepas qué es la A y por qué es A y por qué es B. Y pienses cuándo, a partir de lo que necesita el cliente, cuándo es A, cuándo es B, cuándo es C o cuándo es Z.
Y esto es lo que da la dinámica del comercio exterior. Cuanto más conocimientos tengan, cuanto más se compenetren y cuanto más hagan la amalgama entre lo técnico y lo práctico, más amplio como profesional van a ser y lo que le va a permitir y lo que realmente le permitió a cualquier profesional, pero al ser humano ser lo que es haber utilizado esto. Así que mi pequeño aporte a esta aventura que ustedes empiezan y que Bueno, yo ya estoy por terminar. nos quedan muchos años, ¿no? Nos quedan muchos años, todavía Ojalá, no vamos a estamos para ver, abandonar. vamos Gracias a ver. nuevamente y hasta otro momento. Dale, hasta luego. Placer, hasta luego.